Sí, digamos, uno estuvo atrás de él, sería el término correcto. Claro. Más allá de que sí se puede decir que hay cruce generacional, porque bueno, yo también nací en 1960, así que la misma edad. Epa, mira vos. Y sí, bueno, a mí me tocó empezar en Clarín como en aquel momento se decía colaborador permanente, que era una especie de cronista. Empecé a los 17 años ahí en Clarín y bueno, como periodista novato me tocó en el reparto, digamos, ir cada tanto a los clubes mal llamados chicos, y bueno, entre ellos estaba Argentino Junior, y me tocó cubrir muchísimos entrenamientos, y bueno, ahí fue donde empecé a tratarlo. Diego era bastante tímido, de pocas palabras. Después pegué el salto, no mucho tiempo después, sino Claro. ya a los 18 años, y sobre todo a los 19, después de ganar el Mundial Juvenil de Japón. Es un Diego, por supuesto, muy verborrágico y capaz de decir una cantidad de verdades importantes, donde ya no solo se veía al mago del fútbol, sino evidentemente al personaje especial, popular, político, social, que iba a ir creciendo año tras año. Así que ese fue el inicio, digamos. Después hay un episodio que vos narraste y contaste en entrevistas en estos últimos días que ya tiene que ver con una cosa mucho más jugada del Diego y que tiene que ver con tu vida también sindical en el diario Clarín. Sí, sí, yo fui, bueno, después de Argentino Junior, el pasa a Boca, a mí me pasan a Boca porque ya tenía una relación importante con él, y yo lo sigo en Boca, y después, bueno, lo sigo con los años. Soy como el especialista de Clarín para estar con él. eh, y se produce, bueno, un hecho en el año 91, que es que yo era delegado de los trabajadores y trabajadoras de Clarín, y la empresa me prohíbe el ingreso en octubre del 91 por un conflicto sindical que habíamos tenido. Yo pido mi reincorporación judicialmente, pero quedo afuera del diario, todo eso desde afuera. Claro. La relación con Diego se mantenía. Diego estaba suspendido porque había tenido un doping positivo en Italia y tenía una suspensión larga, y tenía que volver en 1992 a las canchas. Así que yo estaba fuera de Clarín y empecé a buscar trabajo. Lo conseguí en una revista que se llamaba Somos, y Claro, sí, recuerdo esa en revista, sí, sí, función de sí. esa revista voy a entrevistarlo en una estancia en la provincia de Buenos Aires, un campo que pertenecía a quien fue presidente de Boca, Antonio Alegre, y donde Diego se estaba entrenando para tratar de volver al fútbol en los próximos meses. Se decía que iba a ir a España, efectivamente, después fue a Sevilla de España. Y cuando lo encuentro ahí en la estancia, bueno, almorzamos y todo, y me empiezo a contar. Le digo, mira, no vengo para Clarín, vengo para una revista que se llama Somos, porque en Clarín pasó esto y esto. Me prohibieron la entrada. Y él dice, bueno, qué cagada, che. Claro. Me dio un poco de consuelo, hicimos la nota, volví a Buenos Aires, la escribimos, fotógrafo, todo. Y un tiempo después, cuando él debuta, o está por debutar, en el Sevilla de España, Clarín manda a un periodista, Horacio Pagani, a que le haga una nota previo al debut y cubra el debut de Diego en España. Y Diego en el hotel le manda a decir a Horacio que no iba a hablar con él, que no era una cosa con él, sino que él dice que no iba a dar reportajes a Clarín hasta que a mí no me reincorporara. Epa. De eso me entero yo un tiempo después, cuando los compañeros de Clarín me lo cuentan. Y la verdad que, bueno, obviamente que fue en aquel momento, sobre todo para la soledad de aquella lucha, porque era en aquel momento 1992, estar contra Clarín. Bueno, no había tanta solidaridad. Claro.
en la Argentina. Hoy la cosa sería distinta, pero en aquel momento no. Y recibirla de Diego, recibirla además en forma silenciosa, yo no le había pedido nada, él no me había prometido nada, lo hizo realmente de compañero, ¿no? Yo nunca me ubiqué en el rol de amigo de Diego, más allá de todos los años que uno compartió cosas con él, sino para mí fue más un ¿Y compañerazo. pudiste en algún momento después agradecérselo personalmente? Sí, claro, sí. Cuando volvió, sí, se lo agradecí siempre. Un día a Dalma se lo conté, Dalma más adolescente, le conté lo que había hecho su padre y se lo conté como una cosa también reservada. Le digo, mira, estas cosas que hace en silencio, que hace sin pompa y sin promesas y nada, son los gestos que tenés que conocer de tu papá. Qué Y lindo, como che. ese tuvo muchos, ¿no? Muchos ahora salen a luz, otros no saldrán nunca, pero Diego siempre tuvo una sensibilidad, creo que eso sí es notorio, una sensibilidad por las injusticias, ¿no? Frente a las injusticias reaccionaba. A mí me llamó Por mucho eso, la atención, quizás vos lo conocés más en detalle, pero él siempre se reconoció como un trabajador agradecido por tener trabajo, porque por ejemplo, yo recuerdo unas declaraciones de él de hace, porque me llamaron mucho la atención cuando obtuvo trabajo o fue electo para que sea DT de gimnasia. En una entrevista él dijo, bueno, yo por suerte tengo trabajo, soy director técnico y estoy agradecido. Digo, alguien que podría haberse quedado en su casa porque y generar algo porque era una máquina de generar dinero, seguramente con alguna u otra cosa, pero él tenía una vinculación con el trabajo muy fuerte, esa cosa de que la verdad que llama mucho la atención, ¿no? sí, por eso la sorpresa para muchos de su ubicación política, ¿no? Creen que él lo hizo, que hay cosas que las hizo de oportunista, no, jamás. La verdad que tuvo siempre no abandonó su origen, no abandonó su clase. Lo expresaba de distintas maneras, obviamente. Diego fue, por supuesto, fue una persona que tuvo mucho dinero y que la pasó bien en muchos momentos de su vida, en eso que llaman bien a estar en lugares Claro. increíbles y etcétera, pero nunca renegó ni de sus orígenes, ni de lo que fue su padre, un laburante sacrificado, y por eso todo el genio que tuvo también político de no abandonar a la revolución cubana, por ejemplo, de la que se enamoró en 1987, y de Fidel cuando fue por primera vez a Cuba. Y cuando vino el derrumbe de la Unión Soviética y de los países Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, y se decía, bueno, ahora cae Cuba, Diego bancaba a Cuba en esos momentos que había que bancar a la revolución cubana. Claro, sin Y lo duda. mismo pasó con Venezuela y Chávez, y después de la muerte de Chávez él siguió yendo. Y hay bueno, muchas cosas para contar, pero bueno, Seguro. tiene que ver con eso, ¿no? Pablo, te voy a hacer las dos últimas preguntas, no queremos interrumpir porque le contamos a la audiencia que estamos con Pablo Yonto, periodista, pero también abogado, te sorprendemos en tribunales, trabajando, así que gracias por estos minutos. ¿Cómo ves, porque sé que sabemos que sos un lector también de qué pasa en el universo de los medios, ¿cómo ves que se han alineado de nuevo ahí los medios que intentan marcar la agenda en una posición muy dura en contra del gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué lectura tenés sobre eso vos? Sí, no sé si se han alineado de nuevo, que Claro. nunca abandonaron esa posición. Hablo de los medios hegemónicos y de los periodistas hegemónicos, Sí. que algunos más que periodistas son de rato empresarios periodísticos. Pero sí, sin dudas, aquella frase que dijo Julio Blanc, editor de política de Clarín, y que ha quedado ya también para la historia del periodismo, ¿no? Hicimos periodismo de guerra, dijo de lo que había hecho Clarín en
en la época de Néstor y de Cristina. Evidentemente nunca armisticio, ni mucho menos declaración de fin de la guerra, ni nada por el estilo. Es decir, siguen con la misma metodología, que sobre todo, bueno, en el tema del periodismo es la mentira. La mentira, la mentira y la mentira, las operaciones. El año que viene va a haber un juicio oral donde uno de los imputados, procesados, es Daniel Santoro, periodista de Clarín. Una vaca sagrada del periodismo hasta hace poco. Sí, un tipo que estaba sindicado como el mejor periodista de investigación, dando clases en la Fundación García Márquez en Colombia. Va a ir un juicio oral por extorsión con la profesión periodística. Entonces, bueno, creo que esa es una de las tantas señales que, más lo que dijo Julio, más todo lo que se ha conocido en los últimos años de cómo trabajan esos medios, ¿no? Claro. Ahora, cuando tienen enfrente un gobierno que se inclina mucho más que otros hacia las necesidades de los pueblos, de los que más necesitan, enseguida ven un enemigo, y a ese enemigo hay que darle. Claro. La última consulta, ¿cómo está la situación de Bárbara García, que es una víctima acusada por falso testimonio por un represor en un juicio en el que, bueno, vos sos abogado de Bárbara? Recordemos además que Bárbara es hermana de Camilo García, periodista, hija de Martín García, que además fue también en su momento funcionario del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. ¿Cómo está esa situación de Bárbara? Porque quizás por lo que la acusa, paradójicamente el represor, podría caer la acusación en su contra. Sí, estamos esperando que la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación resuelva, para tratar de resumir y contarles a los que no saben el caso. Bárbara, siendo niña, fue testigo del secuestro y la desaparición forzada de su madre. Y ahora, pasados los años, en el juicio, ella reconoce por fotografías a uno de los represores. Vamos a ir dentro de poco al juicio oral sobre el caso de la desaparición de la madre. Claro. Pero este represor le inicia un juicio por falso testimonio a Bárbara, por esta declaración que ella hace. Claro. En primera instancia, el juez dijo, aquí no hay delito del falso testimonio, está reconociendo el rostro de quien entró a su casa violentamente con otros esa noche. La Cámara apelan, la Cámara dice lo mismo, dice aquí no hay delito, era una niña y le quedó grabado ese rostro. Y ahora metieron la tercera instancia, que es la Cámara Federal de Casación, que esperemos que resuelva en el mismo sentido y que después, en el debate oral que viene para el año que viene, bueno, ahí se resuelva la situación de este genocida que se llama Sánchez Cini, ¿no? Era Claro, el capitán tremendo. Sánchez Cini en aquel momento, uno de los carapintadas que participó del alzamiento con Rico cuando quisieron dar el golpe contra Alfonsín en aquella Semana Santa oscura y triste. Tremendo. Bien, Pablo, muchísimas gracias por este tiempo que nos has entregado a la radio de los trabajadores y las trabajadoras de prensa de Tucumán. Ojalá podamos continuar con esta relación y en una de esas, mira cómo te voy a manguear ahora. Si no es para ahora, para el año que viene, un encuentro, un conversatorio, una charla a través de alguna plataforma de videoconferencia con los compañeros y las compañeras de prensa de Tucumán. ¿Qué opinás? Desde ya, siempre y cuando haya un hueco en la agenda, será para ustedes. Dale. Dale, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente si se puede desvirtualizar te invitamos a Tucumán además. Bueno, dale, será un gustazo como siempre. Dale, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Estuvimos en contacto charlando con Pablo Yonto, periodista, abogado, muy comprometido con los derechos humanos.